Ok, vamos a ver este tema que es parte de la unidad 3. En este caso, la tecnología de circuitos integrados digitales. Bueno, actualmente la gran mayoría de dispositivos electrónicos cuentan con circuitos digitales. Ujú. Tenemos bastantes encapsulados, distintas tecnologías. Dependiendo del encapsulado, va a ser el tamaño de este circuito. Mm, Bueno, el uso de circuitos integrados permite la disminución en el tamaño, ajá, de componentes más grandes que están conformados por estos circuitos integrados. Antes, eh, pues teníamos que hacer los, los circuitos por medio de dispositivos discretos, componentes discretos, como son transistores, diodos, resistencias y demás. Ajá. Conforme ha avanzado el tiempo, los circuitos integrados han cambiado en la tecnología, en la forma de su integración. Por ejemplo, tenemos pequeña escala, que se abrevia SSI, con menos de 12 compuertas por circuito integrado. Con compuertas nos referimos a pues, las compuertas lógicas, ¿no? NOT, OR, AND, NAND, NOR, todas estas. Después, la integración a mediana escala, que se abrevia MSI. Aquí ya se pueden tener de 12 a 99 compuertas, ¿ok? En un solo integrado. Más tarde, la integración a gran escala y a muy gran escala. LSI, ¿ok? Y después VLSI, en la que pueden haber decenas de miles de compuertas por chip. Y por último, la integración a ultra gran escala, ULSI, en la que pueden haber más de 100.000 compuertas por chip. En la integración a gigaescala, con 1 millón o más de compuertas. Ujú. Entonces, por ejemplo, a pequeña escala tenemos circuitos combinacionales, como por ejemplo sumadores. Ujú. En mediana escala ya podemos tener decodificadores que requieren más número de compuertas. En LSI ya tenemos, por ejemplo, memorias, ¿no? que requieren un mayor número de compuertas. VLSI, ya desde ahí ya empiezan a entrar la categoría, por ejemplo, de las FPGAs, ajá, las GALs. em, Después a ultra gran escala, ya estamos hablando ahora sí de FPGAs. Y por último, la gigaescala, procesadores. Ujú. Ya los procesadores pues contienen millones de transistores en su circuito integrado. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Principalmente es que no requerimos mm, tener expuestos los circuitos que conforman, ajá, a este componente, a este circuito integrado. Ujú. No están expuestas las uniones de todas las compuertas. Ajá. No están, eh, no están expuestos al calor, al ambiente. Tienen un, un aislante. Ajá. Además de que se tienen en un espacio reducido. Esto ayuda también al consumo energético. Ujú. Entonces, normalmente lo que se busca es que los circuitos integrados a pequeña escala consuman poca energía, y también esto se ve reflejado en el disipamiento del calor. ¿Mm? Entre menor energía, pues menor calor necesita disiparse del circuito integrado.
Bueno, las desventajas es que no pueden manejar corrientes o voltajes muy grandes, ¿va? Por eso muchos de los circuitos integrados que nosotros implementamos en laboratorio requieren que se agreguen dispositivos, por ejemplo, capacitores, inductores, ajá, resistencias de gran potencia, inclusive resistencias de 1/4 de watt que son de baja potencia. Muchas veces no se integran dentro de los circuitos integrados porque pues necesitan mucho espacio. Ajá. Cuando requerimos utilizar un poco más de potencia a comparación de la que se puede meter en un circuito integrado. ¿Ok? Entonces, por estas razones, el principal uso de los circuitos integrados es para realizar operaciones de circuitos de baja energía, a lo cual se le conoce por lo general como procesamiento de información. Las operaciones que requieren altos niveles de energía o dispositivos que no pueden integrarse se siguen manejando mediante componentes discretos. Em, bueno, sin embargo, pues sí se pueden ingresar ciertos valores de capacitancia, de inductancia y demás en circuitos integrados, pero lo que hay que tener en consideración es la potencia, ¿no? Si nosotros requerimos una alta potencia, lo recomendable es utilizarlos fuera de los circuitos integrados. Si no, ya quedaría muy robusto el, el chip. Ok, vamos a ver ahorita terminología, que es importante conocerla siempre que estemos trabajando con circuitos integrados. Ya a partir de aquí hablamos en general, ¿no? De los que van a ser de tecnología TTL, de tecnología CMOS, por ejemplo, las memorias, microprocesadores y demás que vamos a seguir utilizando son de tecnología CMOS. Bien, eh, bien, hay muchos fabricantes de circuitos integrados. Cada uno tenía su terminología. Ujú. Entonces, lo que se ha buscado es estandarizar esta terminología. Por ejemplo, siempre que ustedes vean un circuito integrado, en el datasheet van a encontrar VIH, que se refiere a el voltaje, ajá, la tensión de entrada en nivel alto, mínimo. Este se refiere a el mínimo de voltaje requerido para un 1 lógico en una entrada. ¿Ok? Si nosotros tenemos una tensión debajo de este nivel, no se considera uno lógico. ¿Ok? Por eso es el mínimo. Una vez que se supera esta tensión, ya estamos hablando de un uno lógico. El circuito no aceptará como nivel alto cualquier voltaje que se encuentre por debajo de este nivel. ¿Ok? Tenemos el otro caso que sería B y L, que es la tensión de entrada en nivel bajo. Este es un nivel máximo. El máximo nivel de voltaje requerido para un cero lógico en una entrada. ¿Ok? Aquí es el caso inverso. Todas las tensiones que estén por arriba de más bien por debajo de esta tensión, B y L max, se consideran cero. Ajá. Todo lo que esté por arriba de este nivel no se puede considerar cero. ¿Ok? El circuito lógico no aceptará como nivel bajo cualquier voltaje que se encuentre por encima de este nivel. Eso es con respecto a las entradas, por eso tiene un subíndice I. Bueno, aquí no están como subíndices, pero es V y L. ¿Va? Eso son con respecto a las entradas. Ahora, con respecto a las salidas, tenemos VOH, que, bueno, mínimo, también es una tensión mínima. En este caso, es la tensión de salida a nivel alto. El mínimo nivel de tensión en la salida de un circuito lógico en el estado 1, bajo condiciones de carga específicas. Entonces, aquí, este parámetro, cuando lo ven en los datasheets, se refiere a la mínima tensión que va a suministrar cuando se tiene un uno lógico. ¿Ok? El fabricante está asegurando que
cuando el circuito debe de entregar un 1 lógico, mínimo va a dar este valor de tensión. ¿Va? Ahora, lo mismo para la tensión, pero a nivel bajo. En este caso es una tensión máxima. Ujú. O sea, nuestro caso ideal es 0 volts, ¿no? De tensión a nivel bajo. Pero el fabricante dice que puede que esté por encima del cero, por ejemplo 0.5 volts, pero siempre que se requiera entregar un cero lógico, no va a superar ese valor. Y aquí es una tensión máxima. Voltaje de salida a nivel bajo, el máximo nivel de voltaje en la salida de un circuito lógico en el estado cero, bajo condiciones de carga específicas. Ok, esos son con respecto a tensiones. Con respecto a corrientes, tenemos corriente de entrada en nivel alto. La corriente que fluye hacia una entrada cuando se aplica a esta un voltaje específico de alto nivel. Es corriente, la primera I se refiere a corriente, la segunda I entrada y la H en nivel alto. Luego tenemos la de nivel bajo, corriente de entrada en nivel bajo. Corriente de entrada en nivel bajo, la corriente que fluye hacia una entrada cuando se le aplica a esta voltaje específico de nivel bajo. ¿Sí? Eso con respecto a la entrada. Y hacia la salida tenemos IOH, corriente de salida a nivel alto. La corriente que fluye desde una salida en el estado analógico, bajo condiciones de carga específicas. Y lo mismo, pero con nivel bajo. Corriente que fluye desde una salida en el estado serológico, bajo condiciones de carga específicas. A ver, aquí vamos a tener una ilustración de estos niveles. Por ejemplo, si esta compuerta, esta es una compuerta NAND. Ajá. Ingresamos 0 y 0 en sus dos terminales. ¿Cuánto debe de dar la salida? Uno. Ajá, debe de ser 1 porque 0 y 0, 0 and 0 es 0 y aquí tenemos el círculo que indica la inversión, entonces sería un 1. ¿Okay? Aquí debemos de medir VOH, la tensión de salida a nivel alto. ¿Okay? Entonces la compuerta debe de tener una tensión mayor, ¿ok? Mayor a VOH. Y en este caso, la corriente es de salida para esta compuerta. Mientras que del otro lado tenemos una tensión de entrada en nivel alto. Ajá. Se va a considerar un 1 si supera este nivel de tensión. Ahora, la corriente en este caso es de entrada en nivel alto. Lo mismo tenemos para el otro caso. Aquí tenemos una compuerta NAND que si nosotros ingresamos 1 y 1, la salida es 0. Para estas condiciones tenemos tensión de salida a nivel bajo. Aquí lo que se asegura es que la tensión en nivel bajo debe de estar debajo de este nivel de referencia. Y para que esta compuerta considere que es una entrada en nivel bajo, la tensión debe de estar por debajo de este nivel de referencia. ¿Okay? En este caso, la corriente pues fluiría en el otro sentido, pero es una corriente de salida en nivel bajo. Lo mismo para la otra compuerta, es una corriente de entrada en nivel bajo. ¿Sale? Ahorita vamos a ver cómo se ven en una gráfica esos niveles de tensión. Bien, un concepto que es la capacidad de carga. En general, se refiere
¿A cuántas compuertas se puede conectar una salida de una compuerta? Ajá. Por ejemplo, si tuviéramos una compuerta de tecnología TTL, a lo mejor a esa solamente se le pueden conectar a su salida 10 10 o a veces 20 compuertas. Ajá. Pero depende totalmente de la fabricación de ese circuito integrado. Bien, en general, se requiere que la salida de un circuito lógico controle varias entradas lógicas. Entonces, tenemos una salida y queremos enviar esa señal a otras entradas de diferentes circuitos integrados. Algunas veces todos los circuitos integrados en el sistema digital son de la misma familia lógica, pero muchos sistemas tienen una mezcla de varias familias lógicas. La capacidad de carga se define como el número máximo de entradas lógicas que puede controlar una salida de manera confiable. Por ejemplo, si se especifica que una compuerta lógica tiene una capacidad de carga de 10, significa que puede manejar 10 entradas lógicas. Si se excede este número, no se puede garantizar los voltajes de los niveles lógicos de salida. Es obvio que la capacidad de carga depende de la naturaleza de los dispositivos de entrada que se conectan a una salida. ¿Ok? Y en realidad hay una ecuación, no la tengo aquí apuntada, pero depende de las corrientes de entrada y salida de los corrientes de entrada y salida máxima de las compuertas, ajá, de los circuitos integrados. Podemos hacer combinaciones de entre diferentes familias, por ejemplo, CMOS y TTL, pero por lo regular, cuando hablamos de la misma familia, entonces estamos teniendo una capacidad de carga mayor a 10. Pero si hacemos combinaciones, inclusive la capacidad de carga baja hasta 1. ¿Ok? Solamente una salida de una compuerta se puede conectar a una entrada de otra compuerta. ¿Ok? Ahorita vamos a ver eso también. ¿Y qué soluciones se le puede dar para poder conectar varias compuertas a la salida de una, de un circuito integrado? Bien. Otro parámetro importante es el tiempo de propagación. Una señal lógica siempre experimenta un retraso al pasar a través de un circuito. Los dos tiempos de propagación se definen de la siguiente manera. El tiempo TPLH es el tiempo que tarda la compuerta en cambiar del estado de 0 lógico a de 1 lógico. O sea, cuando hace una transición de 0 a 1. Mientras que el tiempo de propagación de nivel alto a bajo se abrevia TPHL, tiempo que tarda la compuerta en cambiar del estado de 1 lógico al de 0 lógico, de alto a bajo. ¿Qué vamos a ver en esta ilustración? Por ejemplo, la entrada, ajá, como vemos la salida es la inversión de la entrada 1. ¿Ok? Es como si tuviéramos una compuerta NOT. Nosotros ingresamos una señal cuadrada, ¿no? Aquí se está haciendo un zoom muy grande en los flancos de subida y bajada, porque en realidad no vamos a tener un cambio instantáneo de nivel de 0 a 1 lógico, ¿ok? Que hablando en tensiones sería de 0 a 5 volts para TTL. ¿Ok? Hay una transición en el circuito, en la salida del circuito, que no es un cambio discreto. En realidad sí es un cambio continuo donde la tensión pasa por todos los valores entre 0 y 1. ¿Ok? Eh, Esto es como muy aumentado, ¿no? En realidad sí es muy pronunciada esa pendiente que muchas veces se desprecia. Pero bueno, el nivel, más bien el tiempo TPHL es el tiempo de propagación que tarda de nivel alto a bajo.
Ajá, por eso es HL. La salida estaba a nivel alto y hizo una transición a nivel bajo. ¿Ok? Pero este nivel, este tiempo de propagación se mide con respecto al 50% de, mm, de la transición. ¿Ok? Por ejemplo, aquí 50% del cambio de 0 a 1. ¿Ok? Aquí es el tiempo de referencia. Y el delta T que se obtiene de la transición de la salida de nivel alto a bajo, ajá, aquí tenemos ya el 50%, este ya nos da TPHL. ¿Sí? Lo mismo en el otro sentido. Si la salida va a cambiar de nivel bajo a nivel alto, ¿no? Hay que ver en la transición los, el tiempo de 50% de la entrada y 50% de la salida. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos TPLH. En algunos circuitos lógicos, TPHL y TPLH no son del mismo valor. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en consideración. Inclusive, aunque sean eh, por ejemplo, entre distintos circuitos integrados de la misma matrícula, vamos a tener pequeñas variaciones, ¿no? Pero siempre hablamos de valores nominales. Pero sí, en general, no tienen que ser simétricos, ¿no? Por su construcción del circuito integrado. A veces van a tener una variación, a veces es más rápido de subida o a veces de bajada. En ambos variarán dependiendo de las condiciones de carga capacitiva. Los valores de los tiempos de propagación se utilizan como una medición de la velocidad relativa de los circuitos lógicos. Por ejemplo, un circuito lógico con valores de 10 nanosegundos es mucho más rápido que un circuito lógico con valores de 20 nanosegundos, con condiciones de carga específica. Ujú. Entonces, si nosotros tenemos mayor retardo de propagación, entonces no podemos operar a frecuencias que superen ese tiempo de propagación, porque no observaríamos los cambios reales que debe de suministrar esa, por ejemplo, esa compuerta, ¿no? O hablando en memorias, no va a dar tiempo de acceder al registro. ¿Ok? Siempre hay que respetar los tiempos de propagación y trabajar en los ciclos de reloj que estén debajo de mm, de esta limitante del tiempo de propagación. Bueno, quedan 2 minutos de esta sesión. Voy a detenerla aquí.